Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Si usted es un padre o una madre, usted es un líder en su hogar. Si es un hermano o un amigo, también es un líder. Si tiene un negocio o es un pastor en la comunidad, claro que es un líder. Sus opiniones y sus acciones van a afectar a aquellos que le rodean y le aseguro que les construirán o les destruirán. Seguro que a usted y a mí nos ha frustrado la corrupción en nuestros gobiernos. ¿Cómo nos sentimos cuando observamos injusticias en nuestro lugar de trabajo, cuando somos incomprendidos por nuestro supervisor o por nuestro jefe? Todos tenemos una buena idea de cómo debería de ser alguien que asume la posición de líder. Pero en el momento que a mí me toca ser líder, pareciera que las reglas cambian. Me pregunto, ¿será que el liderazgo se puede meter en un molde y apropiarlo a cada situación en mi vida? Hoy exploraremos este tema de liderazgo. Y nuestros invitados de hoy son el doctor Vladimir Rivas, quien es un líder en su comunidad en San Salvador. Y también tendremos con nosotros al licenciado Martín y su esposa Rosario. La opinión del pueblo está dividida porque hay quienes se consideran beneficiados y hay otros que están afectados. Mire, nosotros tenemos de los alcaldes anteriores o los presidentes anteriores, solo vienen ofreciendo y ofreciendo, pero nunca hacen nada. La verdad es que nunca. Para el pobre no hacen nada. Ahora, los ricos, ni modo, para ellos lo mejor, la mejor. Primeramente el liderazgo se adquiere dentro de la familia. Quisiera que ellos tomaran en cuenta nuestras opiniones, que hicieran encuestas, porque ellos solo hacen encuestas en lo que es a los adultos. Pero ellos tienen que tomar en cuenta que también vivimos aquí jóvenes, estudiantes, y que también nosotros vivimos aquí, nosotros tenemos derecho a opinar y que tomen en cuenta nuestras opiniones. Bueno, la verdad que hay que dar una gran participación a los jóvenes, ¿verdad? Usted sabe que la juventud necesita apoyo, necesita educación, necesita salud. Y el padre de familia, el líder que toma las riendas de un hogar para sacarlo adelante, conducir a sus hijos, a su esposa. Bueno, en estos tiempos, pues, que la desintegración familiar, pues, ha causado mucho desequilibrio en lo que es el liderazgo en las familias. Está mal ordenado. De repente el pobre es el que más fracasa en eso del liderazgo que él lleva. El pobre es el que está cada día más pobre y el rico más rico. Nosotros pensábamos mejorar, pero se empeoró porque dice que no podemos trabajar todavía años en los gobiernos pasados que han habido de Maduro, no sé si en política se podía trabajar. El desempleo nos está llevando al caos, pues. Por eso hay muchos delincuentes. Mi estilo de liderazgo se basa en dar el ejemplo. ¿Verdad? Al dar el ejemplo, los subordinados ven que su superior, pues, es una persona sin tacha, que sigue las normas, y ellos mismos obedecen a la persona debido a su ejemplo. Alternativas bíblicas a conflictos modernos. Estás disfrutando de 180 grados. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbenos a la dirección que está apareciendo en tu pantalla. En esta oportunidad le estamos echando un vistazo al tema del liderazgo. Pareciera que el liderazgo es la palabra del momento, pero en realidad se habla mucho y se hace muy poco de un verdadero liderazgo. Nuestros pueblos están urgidos de verdaderos líderes. Estamos cansados de la imposición y de la manipulación. ¿Y qué es lo que constituye un verdadero líder? Nos preguntamos. Un verdadero líder, en primer lugar, trae libertad a sus seguidores. Número 2, es responsable del bienestar de todos. Número 3, toma decisiones honorables. Se sacrifica por la causa. Número 5, rechaza la mediocridad. No tiene problemas para tomar decisiones difíciles. Número 7, siempre empodera los mandos intermedios. Y finalmente, los mandos intermedios aprenden a empoderar a sus seguidores. Eso es el verdadero liderazgo. ¿Quién lo diría que estaría hoy aquí? Después de lo que yo he vivido sin ti. Oh, no quiero separarme ni un momento de ti. Eres como aroma suave que entras en mí, llenas mi interior
Hoy estamos conversando sobre el liderazgo y para ayudarnos a entender el tema hemos invitado al doctor Vladimir Rivas, quien nos compartirá sus conceptos de hacer liderazgo en su comunidad. Bienvenido, doctor, y cuéntanos qué es lo que está pasando en El Salvador. Bueno, El Salvador es un fenómeno de liderazgo muy interesante. Dios está levantando gente de todas las edades para bendecir y para guiar vidas. Creo que, como bien dicen los expertos, liderazgo tiene que ver con guiar a otros, con personas que nos están continuamente siguiendo, que están detrás de nosotros, al lado nuestro, y otros que también se nos adelantan. Y El Salvador es un fenómeno de eso. Muchos líderes están siendo levantados dentro de la iglesia, dentro de las estructuras aún sociales y políticas de esta nación. Somos bendecidos por esa parte, Pastor Pinto. Algunos de los principios que podríamos mencionar en este programa sobre el liderazgo. ¿Qué necesita un buen líder saber en este siglo de tanta información y de tanta desinformación también? Bueno, yo creo que lo primero es que debemos saber definir qué es liderazgo. Porque mucha gente se ha equivocado, ha creído que el liderazgo es imposición, que el liderazgo tiene que ver con todas aquellas cosas de manipulación. Y yo creo que Dios está cambiando ese concepto. Yo creo que comenzaría definiendo que el liderazgo tiene que ver específicamente con descubrir el don de las otras personas. Cuando yo como líder descubro el don de muchas personas que están a mi lado, tengo la capacidad de pulir ese don que ellos tienen. Y la gente va a empezar a seguir porque yo voy a ser maestro de su don. Yo voy a ser un mentor de sus habilidades, de sus capacidades. Y es lindo, pastor, cuando la gente viene y dice, yo no tenía idea de que podía hacerlo. Yo no tenía idea que podía lograrlo. Y cuando la gente empieza a ver que hay maestros, que hay líderes, que hay gente que descubre, que ve en ellos lo que nadie ve, entonces es cuando somos verdaderos líderes. ¿Dónde estaría la bifurcación entre manipulación y liderazgo? ¿Cuáles son esos signos que debemos de vigilar para que no caigamos en la manipulación y seamos verdaderamente líderes del pueblo? El árbol se conoce por los frutos. Cuando yo caigo en manos de un manipulador, los frutos serán frustración, serán siempre tristeza, serán siempre desunión. Pero cuando caigo en manos de un líder, el fruto va a ser desarrollo, aprendizaje, prosperidad, porque eso es lo que generan los líderes. Los verdaderos líderes no son aquellos que se imponen, son aquellos que impactan, son aquellos que ganan corazones. Acuérdese que la autoridad no es algo que puedo imponer, que puedo recibir, que me regalan, es algo que puedo ganar. Y cuando usted ve el ejemplo de Jesús como el máximo líder, usted va a ver que se sentaba con sus discípulos y ellos lo seguían y los niños se acercaban a él, porque no era esa figura autoritaria, no era esa figura espantosa de terror. Sí. Hay muchos pastores que la gente dice, uy, ahí viene el pastor, no, uy, ahí viene el líder, ahí viene el jefe. Y cuando eso está pasando, es que hemos perdido la visión. El doctor Rivas nos acaba de dar algunos principios aplicables. Y desde San Salvador vamos a volar a la ciudad de La Lima, Honduras, y vamos a caminar por sus calles y vamos a conversar con unos amigos sobre qué principios han aplicado en sus negocios. Tenemos tantos mensajes y recomendaciones profesionales en nuestro mundo que a veces no sabemos cómo aplicar estos principios de liderazgo a nuestras comunidades o en nuestros negocios. Al conversar con Martín y Rosario, veamos si hay algunos principios de liderazgo que podamos aprender de la experiencia de esta pareja que levantaron su negocio muy fructífero ahora con principios de liderazgo que para muchos de nosotros parecerán extraños. Preguntémosle a Martín y a Rosario cómo surge la visión de este negocio. Una de las cosas que nosotros queríamos era poder tener un poco más de solvencia económica, puesto que los precios de las canastas básicas y todas las cosas, las necesidades económicas habían ido incrementándose. Entonces empezamos a orar al Señor para que Él nos proveyera de otros ingresos y nos proveyera de otro negocio, pues donde nosotros pudiéramos tener una mayor facilidad para adquirir cosas que nosotros necesitábamos. Entonces fue así como empezamos a orarle al Señor que Él nos proveyera de otro negocio, porque no queríamos ir a trabajar a una empresa, porque anteriormente ya habíamos trabajado en varias empresas, habíamos sido ejecutivos de algunas empresas, gerentes de algunas empresas, y no queríamos, sino que lo que queríamos era tener nuestro propio negocio para poder servir con libertad al Señor.
Nuestros invitados acaban de introducir algo que para muchos parecerá extraño, el principio de la oración. Me pregunto, si Martín y Rosario tenían tanta experiencia en liderazgo y en empresas, ¿por qué razón necesitaban introducir el elemento de la oración en su negocio? Dejemos que ellos nos den la respuesta. Simple y sencillamente pues para buscar la dirección del Señor, porque donde nosotros vamos a encontrar el éxito en nuestra vida es cuando cumplamos exactamente la voluntad del Señor, cuando hagamos lo que Él quiere que hagamos y cuando nos involucremos en las cosas que Él quiere que nos involucremos. Entonces es bien fácil, para nosotros era muy sencillo inventarnos un negocio, crear un negocio, pensar en un negocio. De hecho, podía hacer una lista y poder sacar una docena de negocios en los que podíamos haber trabajado. Pero es muy distinto que yo piense en algo a recibir de Dios lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuál era la oración específica por este negocio? ¿Qué es lo que le decías al Señor? Bueno, me acuerdo que una de las cosas que le decía era, Señor, necesitamos más dinero. Entonces fue cuando le empezamos a decir, yo creo que lo mejor es que me des otro negocio. Y continuamos orando, y un día en San Pedro Sula, yo andaba haciendo unos encomiendas, y me llama mi esposa y me dice, tráete algo para almorzar porque no quedó tiempo de ir a la casa a hacer almuerzo. Entré a un restaurante de comidas rápidas, compré un pollo, y estando ahí el Señor me dijo, un negocio de estos te voy a dar. Y entonces para mí fue impresionante porque yo de comer pollo, del pollo lo único que sabía era comérmelo. Ajá. Entonces cuando el Señor me dijo eso, dije yo, si Dios lo dijo, así va a ser. Otro principio aplicado que nos regalan nuestros invitados es la confianza en Dios y esperar las respuestas que surgen de la palabra de Dios. Ok, estando yo en ese lugar, el Señor me dijo, un negocio de estos te voy a dar. Ajá. Entonces yo obviamente de eso no sabía nada. Comencé a orar, empecé a buscar, eso fue en el mes de noviembre del año 2000. Luego fuimos invitados a un evento en Guatemala en el año 2001 y me tocó ir con el hijo de la pastora nuestra en el vehículo, y él había sido gerente de una compañía que vende pollos o que suple pollos a los diferentes restaurantes. Ajá. Y íbamos platicando y él me comentó y empecé a hacer algunas preguntas y empecé a hacer algunas investigaciones. Entonces, para abril del año 2001, nuestra iglesia organizó un evento en el cual se invitó a muchos líderes y pastores de la ciudad y aún de la nación, sí, porque venía un profeta de Puerto Rico. Y este profeta, que se llama Joe Rivera, vino y él, sin conocerme nada, sin conocerme a mí ni nada, en medio de casi unas 500 personas que estábamos congregados ese día, me llamó y me dijo, y dice el Señor que vas a vender pollo más que nadie. Y entonces ahí fue donde realmente apareció la visión ya con el diseño completo de lo que Dios realmente quería hacer para nosotros. Porque originalmente solo teníamos la idea de qué era lo que el Señor quería. Cuando Martín te dice, Rosario, vamos a poner un negocio de pollo, ¿no? Porque este hombre me ha dicho que yo voy a ir a vender pollo. ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, la verdad que yo sabía, ¿verdad?, que eso venía de Dios. Y era fácil, ¿verdad?, volver a buscar un empleo y volver a ser empleados. Pero teníamos una visión en ese momento y yo supe que eso venía del Señor. Creo que es muy importante confiar en Dios en cada decisión que nosotros tomamos como creyentes. Es muy importante orar. ¿Por qué nos cuentan ustedes mejor qué es lo que ha pasado con el negocio? Bueno, como todo lo que el Señor hace, el Señor lo hace muy bien, lo hace con mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. En el libro de Isaías encontramos que dice de que Dios envía su palabra y que esa palabra no va a regresar a Él, sino que hasta que cumpla el propósito por lo cual fue enviada. Dios habló y nos dijo, un negocio de venta de pollo les voy a dar. Luego envía a su profeta, confirma la palabra y dice que vamos a vender pollo más que nadie. Y eso fue en abril del 2001. En julio del 2001 nosotros abrimos las puertas y desde ese momento Dios no ha parado de bendecirnos. El Señor ha ido incrementando año con año las ventas, año con año las utilidades,
a tal punto y a tal grado que nos ha permitido adquirir en compra el edificio donde nosotros comenzamos. Era casi un imposible para nosotros por el precio que se pedía y por los recursos que nosotros disponíamos, pero Dios lo hizo posible y hasta este momento es el negocio líder en el mercado. En esta ciudad, cuando nosotros comenzamos había un negocio más o menos parecido que tenía 35 años de ser el líder del mercado, pero nosotros comenzamos y hasta este punto, desde esa fecha, en 5 años nos convertimos en los líderes de lo que es la ciudad. Y Dios no ha parado de bendecirnos y nos ha permitido incluso adquirir en compra el edificio, que era casi un imposible. Un imposible por 2 razones. Número 1, por el precio. Y número 2, porque era un patrimonio de toda una sociedad de 30 socios. Claro. Entonces, para que estos 30 socios se pusieran de acuerdo y tuvieran a bien vender esta propiedad, realmente tenía que ocurrir un milagro y un toque del Señor y la intervención divina, que fue lo que realmente sucedió. El toque de tu amor que llena mi alma, oh, y mi corazón, Señor, no puedo resistir. El toque de tu amor, Señor, llenas mi alma y mi corazón, oh, que me amas tal como soy, tal como soy. A usted por acompañarnos en el 180 grados de hoy, muchas gracias. Estamos explorando cómo debería funcionar el verdadero liderazgo en nuestras vidas, familias, comunidades y negocio. También a las estaciones que han decidido transmitir este programa, muchas gracias. Quisiera escuchar de usted, escríbame, envíeme sus sugerencias, qué temas le gustaría que hablásemos en este programa de 180 grados. Rosario y Martín nos compartieron principios de liderazgo muy interesantes, que fue la confianza en Dios a través de la oración. Para ellos ha sido un principio aplicable y vemos que ha transformado su vida y también su negocio. Quiero agradecer a nuestros amigos Rosario y Martín por acompañarnos en el programa de hoy y compartir sus experiencias. Al comenzar este programa conversábamos con el doctor Vladimir Rivas en su natal El Salvador, y él nos comentaba sobre el liderazgo de manipulación y cómo se identifica el liderazgo verdadero. Le animo a que regresemos al bello país de El Salvador y quiero preguntarle una vez más al doctor Rivas, si yo soy un discípulo y quiero encontrar un maestro confiable, ¿cuáles serían las características y principios que debo de buscar en ese líder? Escuchemos la respuesta del doctor. Lo primero que debe hacer un buen líder, primero es tener un buen líder. No sé si estoy redundando en lo que le quiero decir, pero un líder que no tiene un líder no es líder. ¿Por qué? Jesús mismo podía decir, bueno, véanme a mí y están viendo al Padre, lo que el Padre hace es lo que yo estoy haciendo. La persona de Jesús nos enseña que hay que tener gente arriba de nosotros. Sí. Siempre he creído que un buen líder es aquel que tiene 3 relaciones correctamente ubicadas. Un Pablo, un Silas y un Timoteo. Todo buen líder debe tener estas 3 relaciones ubicadas en sus vidas. Voy a explicárselas. Primero, un Pablo, un mentor. Alguien donde ir a llorar, alguien donde ir a preguntar, alguien donde voy por dirección, alguien donde voy por consejo, alguien a quien veo hacia arriba. Y eso es lo que muchos líderes no tienen. 2, un Silas, un amigo con quien reír, con quien ir a tomarme un cafecito, una soda, al parque, salir con la playa, con la familia, donde puedo ser yo mismo. Y aquí es donde yo veo problemas en muchos líderes latinoamericanos. No tienen amigos, no tienen en quién confiar, no tienen esa persona con quien poder contar un chiste, con quien poder quitarse la camisa delante de ellos. Porque cometemos el error de tener muchos Timoteos nada más. Y ahí es donde está desbalanceada la relación. Porque el buen líder tiene Pablo, Silas y Timoteo. Alguien en quien reproducirse, alguien a quien enseñar, alguien a quien tener. Ese es como un primer principio. Un segundo principio muy interesante es que el primer mandato que aparece en la Biblia es producir. En Génesis 1
Oímos a Dios decirle a la tierra, produce hierba verde, produce árboles. Le llama al mar y le dice, mar, produce seres vivientes. Y yo creo que un líder es productivo. Un líder constantemente está produciendo. Hemos creído que producir tiene que ver con mandar, que con hacer, con chasquear los dedos y que la gente corra a nuestro alrededor y tener todo un protocolo horrible. Eso no es liderazgo. Liderazgo es producir soluciones, producir bendición, desarrollar personas. A eso hemos sido llamados. Creo que muchos líderes se han enriquecido de la gente. Yo suelo decir a mi congregación, hermanos, yo quiero enriquecerme con ustedes, no de ustedes. Y eso tiene que ver con enseñar a la gente a ser productiva. Ese es un buen principio de liderazgo. Cuando yo soy productivo, enseño a la gente a hacerlo. La mejor forma de enseñar es haciéndolo, es desarrollando personas. Y otra cosa interesante es que debemos desarrollar personas en varios sentidos. Enseñarle a la gente a que ellos también pueden ser líderes. Porque ser líder de seguidores es fácil, pastor, pero ser líder de líderes, ese es el reto que le toca a Latinoamérica enfrentar en este último siglo. Tener gente a nuestro alrededor que sean líderes de naciones, ser el pastor del presidente, el pastor del Congreso. Eso es lo que yo creo que debemos de ser llamados hoy en este tiempo. Ser líderes de líderes. Y eso se logra desarrollando gente. Eso se logra enseñándole también a las mujeres que usted, mi amada amiga, es también una líder. Dios dijo que nos creó varón y hembra, nos creó, pero el género se llamaba, la raza, la especie, se llamaba hombre. Dentro de este concepto de hombre están las mujeres y también los hombres. Y una palabra para las mujeres que les han dicho que no pueden ser líderes, que no pueden liderar. Yo quiero decirles que hay un ejemplo tremendo que yo encontré. Y es que un día Jesús dijo, todo buen líder tiene una esposa. Y él la tiene, es la iglesia. Y sabe, dice que se fue y confía tanto en el liderazgo de esa esposa que se fue y le dejó todo, pastor. Y va a regresar por ella. No existe el tiempo cuando estoy ante ti. Calmas la sed que me hacía morir. Mi alma se aferra cada instante de ti. Extendiste tu mano y me acercaste a ti. Te amo, Dios, porque mi corazón late por tu perdón. Te amo, Dios, porque tú eres real y sin ti no puedo respirar. Deseo agradecer profundamente a nuestros invitados de hoy por desafiarnos a pensar sobre el tema de liderazgo. Sabemos que es un tema muy amplio y no podríamos evacuarlo en 1 o 2 ni 3 programas, pero hemos sido desafiados a vivir un liderazgo con principios diferentes. Para usted y para mí, hoy es la oportunidad de dar un giro de 180 grados y acercarnos a este líder, Cristo, para que Él nos dé liderazgo en nuestra vida, familia y negocios. Uno de los principios que Cristo nos enseñó fue este: yo he venido para servir, no he venido para ser servido. Nuestro modelo perfecto de liderazgo nos desafió a aprender de Él. Y aquí cito sus palabras textuales: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Cristo. Mis amigos, creo que si nosotros queremos empoderar y liberar a aquellos que nos siguen, debemos de aprender a caminar con mansedumbre y sencillez. Debemos recordar permanentemente que es mejor dar que recibir. Entonces estamos hablando de un liderazgo de servicio. Cristo Jesús es el ejemplo de eso. Él se sacrificó por cada uno de nosotros. Y ese sacrificio es el que me acerca al Padre. Ese sacrificio, si yo lo acepto, es el que me empodera para poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad en esta tierra.
Y me prepara no solo para ser líder en mi comunidad o en mi familia, sino que me prepara para aceptar el liderazgo de ese Cristo que algún día va a regresar y va a reinar sobre esta tierra. Y según las Escrituras Sagradas nos dice que ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Tendremos un reinado y un rey perfecto. Pero mientras llega y se hace realidad esa esperanza gloriosa, necesitamos caminar en los principios de ese maestro de Galilea, de ese líder de los pies polvosos que caminó entre la gente y no se avergonzaba de abrazar a los pecadores, a los pobres, a los más sufridos de este mundo. Cristo Jesús, mi amigo, es el mejor modelo por excelencia de liderazgo. Y hoy tú puedes dar un giro de 180 grados y permitir que el liderazgo de Cristo venga a reinar a tu vida, a tu familia y a tu empresa.